Y ahora Dios quiere hablarnos con su palabra. Dios quiere tratar con nosotros. La palabra de Dios es una espada de dos filos, que Dios quiere introducirla al corazón de toda persona para trabajar con esa persona. Así como el cirujano con el bisturí trabaja con una persona que debe ser intervenida quirúrgicamente y le debe ser extraído algo, Dios quiere extraer de nosotros la pecaminosidad. Dios quiere extirpar de nosotros todo lo dañado, podrido, toda llaga que haya dentro de nosotros, en nuestro corazón, y sanarnos, curarnos, transformarnos. Vayan su Biblia a Apocalipsis capítulo 2 y verso 18, por favor. Apocalipsis capítulo 2 y verso 18. Perdón. Estamos trabajando en el libro de Apocalipsis. No estamos haciendo un estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Estamos estudiando un tema dentro de Apocalipsis. Y el tema es la eternidad con Dios. Apocalipsis es un libro dirigido a creyentes que trata dos cosas, nada más. Dos cosas. Dios enseña que va a derramar juicio sobre todo aquel que no hace su voluntad, sobre todo aquel que ha rechazado su plan de salvación, sobre todo aquel que ha ignorado al Señor Jesucristo, sobre todo aquel que no ha seguido su plan de salvación. Ese es uno de los temas. Y el otro tema es, Dios muestra al creyente la eternidad con Dios. Y a lo largo del libro Apocalipsis, Dios le va mostrando cómo esa eternidad con Dios se va aproximando, cómo Dios va preparando a su iglesia, cómo Dios va trabajando con cada creyente para que corrijamos lo torcido. Y dentro de ese esfuerzo de Dios, Dios escribe a 7 iglesias. En esa carta a esas 7 iglesias, el Señor Jesucristo les muestra lo que ellos debían hacer para prepararse para la eternidad con Dios. Dios les hace saber sus deficiencias, sus errores, sus malas prácticas. Dios les hace recomendaciones. Dios les da consejos. Dios les orienta. Dios en su amor trabaja con cada iglesia. Y hay algo muy curioso. Son 7 iglesias que el Señor escogió como prototipo, como modelo de iglesias en todo el mundo, para que cada una de nosotros como iglesias observáramos lo que el Señor observó, lo que el Señor quiere que se corrija, lo que el Señor quiere que se evite.
Y en esas 7 iglesias hay una donde el Señor no tuvo queja. Y solamente le ofreció reconocimiento y le señaló las cosas que le reconocía para que nosotros viéramos a cuáles cosas Dios da valor. Cuáles cosas agradan al Señor. En lo que el Señor quiere que nosotros nos concentremos. Una de esas iglesias había perdido su primer amor por el Señor. Ya no amaban al Señor y lo tenían en primer lugar. Ya no servían con la pasión con que tenemos que servir al Señor. Ya esa iglesia no se gozaba en la comunión con el Señor a través de la lectura de las Escrituras, a través de la oración, a través de la devoción. Y el Señor le dijo, restaura tu primer amor, restáuralo. Y a otra iglesia, con otra iglesia, el Señor trabajó con la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Y con 4 iglesias, el Señor trabajó con la santidad y la pureza. Porque había 4 iglesias allí que de manera diferentes estaban fallando en su santidad, integridad, pureza delante del Señor. Y cada una de esas 4 iglesias tenía una manera diferente de practicar la impureza y la mundanalidad. Y hoy vamos a ver la segunda de ellas. La semana pasada nosotros vimos a Pérgamo, que había permitido la mundanalidad dentro de la iglesia. Y estaban practicando la doctrina de Balaam, fornicando con el mundo, espiritualmente hablando. Y hoy vamos a trabajar con la iglesia a Tiatira. ¿Cómo Dios le mostró falta de santidad a Tiatira? ¿Cómo Dios le mostró falta de pureza a Tiatira? ¿Qué estaba haciendo Tiatira? ¿Qué estaban haciendo los hermanos de Tiatira? Que Dios se tomó, la eligió para ser parte de estas 7 iglesias donde el Señor muestra lo que Él quiere que corrijamos y lo que Él quiere que evitemos. Vamos a leer la porción. 2:18-29. 2:18-29. Dice así la palabra de Dios aquí. 2:18-29. Perdón. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo le arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que
lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Padre Santo, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Señor, en tu presencia estamos. Nos declaramos, Señor, incompetentes para nosotros transmitir el mensaje tuyo. Si no es con tu Santo Espíritu, Señor, no podemos hacerlo. Si no es con tu sabiduría, no podemos hacerlo. Si no eres tú guiándonos, Señor, no podemos hacerlo. Así que obra en este momento, Señor, y danos corazón entendido para que nosotros podamos asimilar lo que tú quieres decirnos aquí, Señor. Y aplicándolo en nuestras vidas, Señor, nosotros corrijamos lo torcido en esta iglesia y evitemos, Señor, caer en situaciones como la que tú señalas aquí. Señor, es tu amor que tú nos estás mostrando a través de estas cartas, porque tú quieres, Señor, que andemos en tus caminos con integridad. Guíanos, Señor, ahora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos que están aquí, mis hermanos y amigos de las redes que nos ven, nos escuchan y que escucharán este mensaje posteriormente. Dios quiere que nuestros oídos estén atentos y abiertos a lo que Él nos dice. Las 7 cartas terminan con esa exhortación. El que tiene oído para oír, oiga. Dios quiere que le oigamos. Y la palabra oír en la Biblia quiere decir escuchar con disposición para obedecer, para poner en práctica, para asimilar lo que se nos está diciendo. La ciudad de Tiatira estaba ubicada entre Sardis y Pérgamo. Era una ciudad muy industrial y comercial. Ella se dedicaba a la fabricación de tintura. Se destacaba en toda esa Asia Menor, todas esas ciudades que había allí. Ella se destacaba. ¿Por qué? Por su industrialidad y su comercio. Habían fábricas de tintura, producían mucha lana, confeccionaban lino y otros tejidos. Había mucho tráfico de mercancías, traficaban con esclavos allí, vendían y compraban y vendían esclavos. Era un centro de comercio de la esclavitud. Habían forjadores, habían alfareros. Había de todo. Era una ciudad cosmopolita. Venía gente de todo lado. Mercaderes de todo el mundo, atraídos por el comercio, para comprar, para vender, para revender, para llevar mercancía a otros lugares, con encargos. De allí, de esta ciudad de Tiatira, era Lidia. Lidia, esa mujer que se menciona en Hechos capítulo 16 y versículo 14, la vendedora de púrpura, era de allí de Tiatira. Fue la primera mujer gentil que se convirtió al Señor y se convirtió en Filipos con la predicación del apóstol Pedro. Tiatira era reconocida por sus sindicatos. Habían agrupaciones de comerciantes por área. Y ella era famosa por esas sociedades
que se llamaban uniones comerciales, y su función era promover el comercio, la industria, promover las relaciones sociales, para mantener el comercio vivo, activo, interactuando todo el mundo. Y las actividades sociales incluían un sacrificio a los dioses paganos. Entonces, generalmente terminaban en borracheras y en actos de inmoralidad. Tenían dioses del amor, dioses del sexo, dios de aquello, dios de lo otro, y ellos les hacían prácticas según el tipo de dios al que le estaban rindiendo culto y adoración. Y allí estaba la iglesia de Cristo en Tiatira. Bajo esa circunstancia, bajo ese ambiente, se desenvolvía esta iglesia. Y había allí en Tiatira una situación similar a la que nosotros estamos mirando hoy día en el mundo, en este mundo, en nuestro mundo, en que mucha gente concede cosas buscando sus propios intereses a cualquier precio. Eso lo podemos ver. Las personas son capaces de vender hasta su alma, por las posesiones de este mundo. Son capaces de vender su alma a cambio de poder, a cambio de fama, a cambio de placeres de este mundo. Hoy lo podemos ver. Vemos estudiantes que son capaces de hacer de todo para obtener mejores notas. Vemos a personas, jóvenes y adultos, que hacen de todo para ser populares. Hacen de todo para asegurar sus trabajos, sus empleos. Hacen de todo para obtener ascenso dentro de su empresa, dentro de la sociedad, dentro de su clase social. Hacen de todo para obtener más dinero, más poder, más fama, más influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos mirando este mundo que la gente concede lo que sabe que es bueno y es correcto, con el objeto de obtener lo que quiere. La gente vende la verdad. Este mundo ha perdido lo que se llama el valor a lo absoluto. Y se está viviendo por lo relativo del hombre. Lo que es práctico, lo que es pragmático, lo que funciona. Mi propio pensamiento, cada quien tiene la verdad según su propio criterio. Ya no es la verdad de Dios, lo absoluto de Dios. Dios es sí, sí, no, no. Ahora el hombre vive por las posibilidades. Bueno, muchos miembros de la iglesia en Tiatira estaban actuando así, porque la sociedad los llevaba a eso. Estaban cediendo la verdad de Cristo, estaban cediendo los principios cristianos, estaban cediendo los valores morales, estaban cediendo y comprometiendo sus propios testimonios para obtener cosas del mundo, para ser populares, para que su negocio prosperen, para tener más clientes, para estar conectado con todo el comercio y la industria. Estaban cediendo los principios cristianos. Eso es lo que estaba haciendo esta iglesia. Entonces, vamos a ver la carta ahora que Dios envía a esta iglesia, y lo que Dios destaca y lo que Dios pide que se corrija y lo que Dios recomienda y lo que Dios exhorta y lo que Dios aconseja y lo que Dios dice que no hagamos. Los destinatarios, versículo 18. Comencemos, por favor. Escribe
al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿A quién se dirige la carta? La carta se dirige al ministro, al ángel de la iglesia, al pastor. ¿Por qué? Porque los ministros son responsables por la integridad, por la santidad de la iglesia. El ministro debe proclamar la verdad a la iglesia, proclamar la verdad a la iglesia cuando la iglesia está siendo condescendiente con el mundo. El ministro tiene que tomar esta carta y leerla a la iglesia y presentarla a la iglesia. Si algunos de los miembros de la iglesia han comenzado a conceder cosas al mundo, han comenzado a disminuir su integridad cristiana, su santidad, su pureza cristiana, el ministro debe proclamar esta verdad. Debe decir exactamente lo que Cristo dice en este mensaje. Mire cuán serio es el asunto para el Señor. El asunto de la santidad. Mire, por definición, la iglesia es santa. Por definición. La iglesia universal, los que componen la iglesia universal, cada miembro de la iglesia universal, en cualquier lugar del mundo, llámese como se llame, si es una persona que se ha convertido a Jesucristo, si es una persona que un día reconoció su pecado, reconoció que estaba condenado al infierno, reconoció que necesitaba un Salvador, reconoció que ese Salvador es Jesucristo y entregó su vida a Cristo, le pidió perdón por sus pecados a Dios en el nombre de Cristo. Sus pecados fueron clavados en la cruz con Cristo, fueron perdonados en la cruz. Esa persona fue santificada. La palabra santificada quiere decir su pecado fue quitado. Le fue quitado el pecado y fue apartado del mundo para consagrarse a Dios. Esa es la iglesia universal. Cada creyente forma parte de esa iglesia universal. Y en 1 de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por definición, la iglesia es santa. Un grupo de personas que Dios escogió y salvó y apartó del mundo, los separó de la pecaminosidad del mundo y se llaman santos, puros, corazón limpio, separado de la mundanalidad, de la pecaminosidad, de la corrupción del mundo, separados y apartados para Dios. Esa es la iglesia por definición, santo. Entonces, indiscutiblemente que el problema de Tiatira era importante para Dios. Y 4 de estas 7 iglesias tenían problemas de santidad de diferentes maneras. Y Dios lo identifica y trabaja con ellas de manera particular. Y el problema de la santidad es tan importante para el Señor que Tiatira era la iglesia más pequeña de las 7. Tiatira era una ciudad pequeña pero muy activa. Pero fíjense qué pasa. El mensaje más largo es para Tiatira y es la más pequeña. El Señor tenía más cosas que decir a esta iglesia de Tiatira que a las demás. Porque la manera como esta iglesia estaba perdiendo su santidad era más complicado. El remitente de la carta, versículo 18. Escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, y aquí está el remitente: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego
y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Jesucristo mismo es el remitente de la carta. Observemos que Cristo se describe a sí mismo con 3 características. El Señor usa 3 características para identificarse delante de esta iglesia. Primero, se declara que es el Hijo de Dios, el Mesías, el que vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, el que se sacrificó en nuestro lugar, el que se encarnó y dejó su gloria y dejó su lugar celestial para venir a este mundo de corrupción, a tratar con personas complicados como somos, a sufrir vejámenes, persecuciones, desprecio, a ser muerto en una cruz, la muerte más cruel que existe. Él se define así, el Hijo de Dios. Pero mire qué más. El Señor se define como el que tiene sus ojos como llama de fuego. Él quiere decir el que lo ve todo. El que lo ve todo. Para que no hay secretos. Él ve cuando una persona, cuando un creyente está cediendo principios éticos y morales y cristianos al mundo. Él ve cuando un cristiano, cuando un creyente está en una oficina, puertas cerradas, o en su casa, o en su trabajo, o en cualquier lugar del mundo, cediendo sus valores cristianos, cediendo los principios de la vida cristiana por cosas de este mundo. Él lo ve. Por eso dice Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Nada hay que se pueda hacer escondido de Dios. ¿Podemos escondernos de los hombres? Claro que sí. Por supuesto que sí. Y todas las ciudades tienen lugares escondidos, en las afueras de la ciudad donde se practican los pecados. Porque la gente entiende que fuera de la ciudad tiene menos posibilidades de que lo vean. Usted no ve que la mayoría de los moteles están en las afueras de la ciudad. Porque la gente tiene así cierto sentido de seguridad, de que salí de los ojos de la ciudad. Pero los ojos de Dios están allí, dentro de la habitación. No hay manera de esconderse de Dios. Así que Él dice, el que tiene sus ojos como llama de fuego. Y en tercer lugar, declara que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Esto hace referencia a su fuerza, a su majestad. Con ese calificativo el Señor indica su poder para ejercer juicio contra todos los que no hacen su voluntad. Así que esta es la manera como Él se identifica en esta comunicación. En el versículo 19 el Señor hace reconocimiento a la iglesia. El Señor quiere que nosotros veamos lo que Él ve en las iglesias que le importa. Las cosas de valor que hace la iglesia, Él quiere que nosotros la veamos para que la hagamos. A las 7 iglesias, Él le hizo reconocimiento de sus virtudes. ¿Qué le dijo aquí? Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. De modo que Tiatira era una ciudad muy activa,
involucrada, la iglesia era una iglesia muy activa. La iglesia era activa, estaba involucrada en todo tipo de obras para el Señor. Y Cristo dice que Él lo sabe, que Él lo sabía, que Él lo reconocía. Hermanos, valoremos lo que el Señor valora. Ellos hacían obras de amor y de servicio. Se ocupaban de hacer obras que demostraban el amor, su preocupación, su interés por los demás. El Señor dijo 2 mandamientos, resumen los 10. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo que está enfrente de mí? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo si no amo al prójimo a quien sí puedo ver? Entonces, ellos hacían obras que demostraban su fe en el Señor. Ellos confiaban en el Señor. Ellos hacían obras que requerían de gran paciencia y tolerancia para realizarlas. La iglesia está para servir. Para servir. La iglesia está para dar de gracia lo que de gracia recibimos. La iglesia está para compartir las bendiciones que Dios nos da. La iglesia está para mostrar al mundo el amor de Dios. Y esta iglesia lo hacía y el Señor lo reconoce. En segundo lugar, versículo 19. La iglesia estaba en expansión. Miren lo que el Señor le dijo. Y que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia había venido creciendo en obras de amor. La iglesia había expandido sus ministerios, su fe, su servicio, su paciencia. Había un crecimiento en la iglesia. La iglesia era muy activa, ministrando a la comunidad de todas maneras, como debía hacerse, ministrando a los hermanos necesitados, mayormente en los últimos tiempos. Sus obras postreras, últimas, eran más que las primeras. Así que la iglesia era dinámica, vibrante, viva, satisfaciendo necesidades de sus miembros, de la comunidad, evangelizando a los perdidos. La iglesia estaba llena de actividad y energía y atestada de gente. Sin embargo, la iglesia no era lo que el Señor quería que fueran. Porque el cristianismo no es actividad. El cristianismo no es actividad. El Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, no hicimos tal cosa, no hicimos lo otro, no hicimos lo otro, no hicimos lo otro. Y os declararé, nunca os conocí. No lo hicieron para mí. No lo hicieron en mi nombre. No lo hicieron de la manera digna y santa como debieron hacerlo. Pasando al versículo siguiente, versículo 20. El Señor presenta la queja. Después que le reconoce sus virtudes, ahora le dice, ¿qué es lo que tengo contra ti? Mire el versículo 20. Había una influencia dentro de la iglesia. Había mundanalidad dentro de la iglesia. ¿Cómo se manifestaba la mundanalidad dentro de la iglesia? Por parte de muchos miembros. Mire, versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En esto consistía la mundanalidad que había allí.
La iglesia enfrentaba esta acusación del Señor. Se había corrompido por sus concesiones al mundo. La iglesia permitía que una mujer, que ella hacía condescendencias al mundo, pero enseñaba en la iglesia y seducía a otros miembros a hacer lo mismo, a condescender, a ser condescendiente con el mundo, a ser permisivo. Ella seducía a los creyentes a reducir los niveles de santidad y moralidad cristiana para asegurar la aceptación social, para preservar los empleos, para preservar la actividad comercial, para buscar el progreso. Ella se autodenominaba profetisa. Sostenía que Dios le había dado un don de enseñar y proclamar la verdad. Bueno, y la iglesia se lo permitió. Y con su enseñanza falsa, esta mujer seducía a los creyentes a conceder los principios cristianos al mundo, a cometer idolatría espiritual, a fornicar, esto es, a cometer actos inmorales. Esto es lo que dice el texto. La idolatría consistía en que las actividades sociales se realizaban en los templos de los dioses paganos. Allí se realizaban las actividades sociales. Entonces se ofrecía una ofrenda a los dioses. Luego se colocaba el primer trozo de carne sobre el altar de los dioses y se ofrecía allí en holocausto a ese dios, sea del amor, sea del placer, sea de la lluvia, sea de lo que sea el dios de lo que sea. Y el resto de la carne era servida a los presentes. Entonces el Señor dice, eso es una fornicación. Eso es una idolatría. Ese es un acto dedicado a un Dios con minúscula, a un Dios pagano, a un Dios falso. Pero esas actividades terminaban en borracheras y en todo tipo de inmoralidad, porque ellos y otras muchas ciudades, y era una práctica cananea, ellos practicaban la sexualidad delante de los dioses porque eso honraba a los dioses. Ellos ofrecían sacrificios a los dioses, hasta vidas humanas, porque eso agradaba a los dioses. Entonces, ellos habían concedido todo ese concepto y principio cristiano a los dioses. ¿Por qué? Porque también estaban allí la doctrina de los nicolaitas que decían que Dios no tiene nada que ver con el cuerpo, Dios lo que quiere es el alma y el espíritu. Por tanto, el cuerpo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ella enseñaba que los cristianos no tenían que separarse totalmente del mundo y de sus prácticas, que necesitaban participar en las funciones del mundo para poder ser amistosos. Es que no podemos poder ser amistosos con el mundo si no participamos con ellos. Esa era la idea. Y la idea lucía muy práctica, ¿verdad? Y razonable a los ojos humanos, al razonamiento humano. Pero es verdad. Si queremos ganar al mundo, tenemos que ser como el mundo. Si queremos ser amigos del mundo, tenemos que participar con el mundo de sus cosas. Tenemos que acompañarles para no perder los amigos, los vecinos, los familiares, las relaciones, los negocios, los clientes. Ese era su principio, esa era su enseñanza, esa era la seducción. Y lamentablemente, déjenme decirles que esa enseñanza continuó a lo largo de los siglos y se ha infiltrado en muchas iglesias del mundo. Iglesias llamadas cristianas. Y Dios pide que nos abstengamos
de la pecaminosidad del mundo. Dios pide que confiemos en Él y no en el mundo. Dios quiere que nosotros confiemos en que Dios va a preservar mi empleo, en que Dios va a preservar mi negocio, en que Dios va a preservar mis clientes, en que Dios va a preservar mis relaciones. Yo no tengo que ceder a mis principios cristianos para complacer. Bueno, segunda de Pedro dice, basta ya de haber hecho todo lo que agrada a los hombres, andando en concupiscencia, en lascivia, en idolatría, en fornicación, en adulterio, haciendo lo que el mundo hace, lo que la gente quiere que hagamos como creyentes para ser sus amigos. Dios quiere una iglesia santa, separada del pecado. Entonces, esta situación tenía tiempo. En el versículo número 21, mire bien lo que el Señor dice aquí. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No era algo nuevo. Era algo que ya tenía tiempo y el Señor había estado trabajando con esta iglesia. Le había dado tiempo para arrepentirse. Entonces es evidente que los que estaban involucrados en esta práctica habían endurecido su corazón y no habían permitido que la benignidad, la paciencia de Dios los conduzca al arrepentimiento. Mire, Dios en su amor, antes de castigar, antes de disciplinar, Dios llama al arrepentimiento. En su amor, Dios llama al arrepentimiento. Dios nos exhorta. Quiero leer aquí una porción. Romanos capítulo 2 y versículo 4. Mire lo que Dios dice en casos como estos. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Dios primero da una oportunidad. Dios primero nos llama al arrepentimiento. Dios no se goza en castigar. Es lo contrario. Dios se goza en perdonar. Dios se goza en salvar. ¿No dice Dios en Ezequiel 18:20, quiero yo la muerte del que muere, dice el Señor? Si el impío se arrepintiere de su pecado, ¿no se salvará? Deje el impío su camino y vuelve hacia el Señor, el cual es amplio en perdonar. Isaías 1:55. El Señor es misericordia, amor. Se goza en perdonar. Él quiere salvar a la humanidad. Antes de aplicar el juicio, Él hace un llamado. Y es lo que está haciendo aquí en esta iglesia de Tiatira. Y hace en todas las iglesias. Y esta carta aplica para todas las iglesias del mundo. Aquella iglesia que le sirva la bota, póngasela. Sigamos adelante, el versículo 22. El Señor hace una advertencia aquí ahora. Hace una advertencia. El Señor traerá disciplina sobre aquellos que están cediendo valores cristianos al mundo. Mire cómo el Señor lo dice, versículos 22 y 23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos, o sea, aquellos que habían heredado, aquellos hijos que ella había engendrado, hijos espirituales, con la misma práctica, con la misma idea, con el mismo pensamiento, con la misma actitud de ceder cosas al mundo a cambio de cosas del mundo. Esos son los hijos que se refieren allí. A sus hijos heriré de muerte.
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí el Señor hace una advertencia a todos los grupos. En su amor y misericordia, el Señor primero los invita al arrepentimiento, como ya dije, porque Cristo aún amaba a esos hermanos, a esos creyentes que estaban en esa práctica. Él los amaba. Sabemos que un creyente en pecado, muchas veces el Señor le quita la vida para preservar su alma. Eso es amor. Porque a Dios lo que le interesa es tu alma más que tu cuerpo. La razón para el Señor juzgar a todas estas personas, a estos hermanos, a estos creyentes que se dieron de su integridad al mundo haciendo concesiones, es para que todas las iglesias puedan reconocer que Él es el Cristo. Él dice así, para que las iglesias vean que yo soy el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La cabeza de la iglesia, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos sus miembros. Él es el soberano del universo. El versículo 24 habla a los fieles. No tenían nada que temer. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? El Señor va a juzgar a aquellos que cedieron sus valores y principios al mundo, aquellos que han disminuido sus niveles de santidad, sus niveles de pureza, sus niveles de integridad, haciendo concesiones al mundo y corrompiendo su alma, su espíritu y todo su ser. Pero hay una promesa allí a los fieles. No les impondrá otras cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no impone el peso de restricciones innecesarias ni cosas extremas a nosotros. Él solo pide que no participemos de cosas que perjudican, dañan, afectan nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra integridad, nuestra pureza. Eso es solamente lo que Él dice. Por eso Él dice, huid de la fornicación, huid de la idolatría. Bueno, hay además un consejo a seguir aquí. Cristo nos pide ser fieles hasta su venida. Debemos ser fieles al compromiso que tenemos. Retén lo que tiene. Hermanos, retengamos lo que tenemos. Si somos una iglesia amorosa, retengamos el amor. Sigamos siendo una iglesia amorosa. Si somos una iglesia servicial, sigamos siendo una iglesia servicial. Sigamos ejerciendo el servicio. Si somos una iglesia condescendiente con aquellos necesitados, que vamos en pos de ellos, sigamos haciéndolo. El Señor quiere que sigamos haciendo las buenas obras que hacemos. Para eso estamos como iglesia. El Señor dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, no para ganar la salvación, por buenas obras. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. De modo que sigamos haciendo las cosas que agradan al Señor, que forman parte de los propósitos de la iglesia, de la función de la iglesia. Retengamos lo bueno que tenemos. Esa es la recomendación que hace el Señor aquí. Es una recomendación a la fidelidad. Es una recomendación a la perseverancia en la fe. Y la fe de calidad. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió.
¿Cómo termina esta carta, mis hermanos? Termina ahora comunicando la recompensa a los fieles. El Señor es recompensador. El Señor recompensa la fidelidad. El Señor recompensa a aquellos que se esfuerzan en vencer la tentación del pecado. El Señor recompensa a aquellos que se esfuerzan en mantener la santidad. El Señor recompensa a aquellos que se esfuerzan en mantener la pureza. Se esfuerzan aquellos que luchan contra el pecado para no ceder. Hebreos dice, pero no habéis batallado hasta la sangre, como lo hizo Jesucristo. El Señor recompensa. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a los fieles. Mire la recompensa que el Señor ofrece aquí. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el creyente que se mantiene fiel, que se preserva en integridad cristiana, que vence las tentaciones, como ya lo dije, el Señor le hace aquí una doble promesa de recompensa. Primero, se le dará poder sobre las naciones. Y esta es la promesa de gobernar y reinar con Cristo a lo largo de la eternidad. Llegará el día, hermanos, en que el Señor viene a tomar su iglesia. El Señor reinará sobre las naciones y dice las Escrituras que los creyentes reinaremos con Él. Segundo, los creyentes fieles se le entregará la estrella de la mañana. ¿Y qué es esto? El mismo Jesucristo. En Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El creyente que venza estará con Jesucristo por los siglos de los siglos y nunca se apartará de Él. Romanos 8:39. Nada ni nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, ni potestades, ni ángeles. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos queridos, hagamos caso a este mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. La iglesia que bajó sus niveles de pureza, sus niveles de santidad, por ser condescendiente con el mundo. Si usted coge una regla, una ley, un principio, un precepto, un estatuto, y usted comienza a cortarle esquinitas poco a poco. Ay, pero esto no es tan así. Mira, dóblale un chin aquí. Y después, mira, esto no es tan así, esto no es tan así. Vamos a doblar otro poquito aquí. Y otro poquito aquí. Y pronto usted tiene una regla redonda y pequeña, y se va consumiendo, y se va corrompiendo, y se va violando, y se va adulterando, y se le va quitando, y se le va añadiendo. Y el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que no hace acepción de personas, conducíos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocamos a Dios por Padre, seamos santos como Dios es santo. Mantengámonos
separado de la pecaminosidad. No entreguemos principios cristianos al mundo a cambio de cosas del mundo. Enfoquémonos en vivir el estilo de vida que Dios pide para nosotros, haciendo aplicación personal ahora del mensaje. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si nos llamamos cristianos, tenemos que actuar como cristianos y vivir separado de la pecaminosidad del mundo. Dios en su amor nos invita a seguir confiando en Él para no ceder a los para no ceder valores al mundo. El Señor nos pide que preservemos la integridad en la fe, en la pureza y en la santidad. Hermanos, estas cartas son fuertes. Dios es sincero. Dios es honesto. Dios dice las cosas como son. Dios dice sí, sí, no, no. O tú eres o no eres. O tú eres o no eres. Si tú no eres, arrepiéntete, conviértete a Cristo. Si eres, vive como Cristo. Oremos. Señor, gracias, porque tu palabra viva y eficaz, Señor, ha venido en esta mañana a nosotros y nos ha hablado. Y nos ha hablado de una manera fuerte. Señor, tú quieres que te imitemos en santidad y en pureza. Señor, en nuestras propias fuerzas no podemos. Señor, ayúdanos a lograrlo. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, obrando en nosotros constantemente, Señor, dándonos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Señor, guíanos en esta batalla. Es una lucha, lo reconocemos. Señor, solo no podemos. Pero tú nos dices en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a buscar fortaleza en Jesucristo, Señor. Y a ti, amigo, que estás sin Cristo, si todavía tú no te has convertido a Cristo, si tú no has entendido la obra de la cruz, si tú no has entendido el Evangelio de salvación es las buenas nuevas, las buenas noticias de que el pecado nos condena al infierno, pero Dios en su gracia propició la obra de la cruz para que tus pecados fueran saldados y perdonados allí. Dios te está hablando a través de este mensaje a ti también. Dios te está llamando a salvación. Dios te está pidiendo que aceptes su regalo para salvarte, para hacerte heredero del cielo, para hacerte parte de su familia espiritual, para hacerte parte de su iglesia. Hoy tú puedes entregar tu vida a Jesucristo, tan solamente pidiendo salvación a Dios en el nombre de Cristo, pidiendo que la obra de la cruz se haga efectiva a tu favor, pidiendo que tus pecados sean perdonados y limpiados allí, clavados en la cruz con Cristo Jesús, para que Él te presente limpio, sin mancha de pecado delante de Dios Padre. Tú puedes orarle ahora, en el silencio de tu asiento, así a Dios. Él está esperando tu oración. Órale, pídele salvación, clama a Jesucristo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es sencilla, es fácil de recibir. Solo hay que poner la fe para salvación en Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el mediador. Él es el Señor. Dios está esperando tu oración.
Si alguien en esta mañana pidió salvación a Dios, o quiere ser salvo, o quiere conocer más sobre la salvación, o quiere saber cómo agradar a Dios, o quiere saber lo que Dios dice que tú tienes que hacer para ser salvo, o quiere saber en qué consiste el nuevo nacimiento. Si Dios has hablado a tu corazón en esta mañana, tú quieres conocer más, o si tú oraste pidiendo a Dios que te salve en el nombre de Cristo, que tus pecados sean clavados allí sobre el madero con Cristo. Yo quiero terminar orando por ti, dando gracias a Dios por ti. Solo quiero pedirte que tú me levantes tu mano bien alta para yo orar por ti. Para orar por ti. Alguien así que anhele la salvación, que quiera saber la verdad sobre la salvación. Quiero orar por ti. Queremos conversar contigo. Queremos guiarte en el camino de la salvación. Déjame ver tu mano arriba. Alguien que no se avergüence de Cristo. Porque dice el Señor, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo el pueblo hebreo en el desierto. Alguien así que quiera conversar sobre la salvación. Señor, gracias. Tu palabra se define como la semilla espiritual. Ella va a los corazones y allí, Señor, tú la haces germinar en tu tiempo y en tu voluntad. Los predicadores solamente regamos la semilla y eres tú quien la fructifica. Aquí está tu pueblo, Señor. Fue bendecido con tu palabra. Aquí está la audiencia de las redes. Fueron bendecidas por tu palabra. Y ahora esperamos, Señor, que tú fructifiques tu palabra en cada corazón donde cayó. Hazlo, Señor, en tu tiempo, en tu voluntad. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.